Sean bienvenidos a una presentación sobre fluidos hidráulicos. En esta presentación vamos a hablar acerca de los tipos de fluidos hidráulicos, cuáles son sus funciones, qué características tiene cada uno y cuáles son sus aplicaciones en el mundo. El orden de exposición será el siguiente. Iniciará Ariel Segovia, le seguirá Ignacio Calles y finalizará Eduardo Medrano. Sin nada más que agregar, comencemos. Una introducción a los fluidos hidráulicos. La mayoría son aceites, pero también el agua puede ser un fluido hidráulico. Pero los aceites son mayormente ocupados en el mundo automotriz. Se hace las transmisiones automáticas de automóviles, en los frenos, en los sistemas de dirección. También tenemos aplicaciones en la maquinaria pesada para levantar cargas, tractores, niveladoras, en maquinaria industrial y aviones. En la búsqueda de un rendimiento óptimo por parte del fluido hidráulico se ha ido desempeñando el agua, pero esto tiene unas repercusiones que también lo vamos a abordar más adelante. Hasta los aceites modernos, que estos tienen aditivos y compuestos que ayudan a un rendimiento para una tarea específica. Funciones de los fluidos hidráulicos. Básicamente tenemos cuatro principales funciones. Como primera tenemos transmitir potencia. Esto sirve más que todo para los fluidos líquidos, porque estos son incompresibles, mientras que los gaseosos le hacemos la excepción porque estos son compresibles y no transmiten la mayoría de la potencia. Por lo cual la transmisión de potencia depende más que todo de la viscosidad del fluido, debido a que si el fluido es muy viscoso, que más adelante vamos a abordar este tipo de características, vamos a encontrar una gran resistencia al flujo, por lo cual le vamos a demandar mayor potencia a la maquinaria para que cumpla su función. Como punto 2 tenemos la lubricación de las partes en movimiento. Esto es una característica muy importante, porque así evitamos que las piezas en movimiento o las piezas que estén en contacto sufran un desgaste prematuro. Tenemos funciones de lubricante. En este caso la lubricación puede ser hidrostática, que es aquella que se presuriza el fluido para separar la superficie en movimiento, creando un cojín hidrostático entre ellas. Tenemos una lubricación hidrodinámica. En este caso la película del fluido separa las superficies por la presión generada por el movimiento del mismo. Tenemos una función untuosa, que es cuando el fluido es capaz de mantenerse en contacto con las superficies sin necesidad de fuerzas extremas. Y tenemos de extrema presión, que es cuando el fluido es capaz de mantener la lubricación en aquellos casos en que hay contacto de la microcresta de las superficies. Tenemos una tercera función, que es disipar calor o refrigerar. En la mayoría de sistemas de transmisión de potencias o en cualquier sistema, de alguna u otra forma se producirá calor dentro del sistema, por lo cual hay un rango diseñado para que tenga un trabajo óptimo, para que las piezas puedan trabajar. Y si la temperatura del sistema aumenta y se sale de ese rango, puede provocar una falla, puede provocar fallas hasta fallas catastróficas. Entonces el papel del fluido es refrigerar eso, agarrar calor del sistema para que se mantenga dentro del rango. Y como última función tenemos sellar los espacios libres entre los elementos. En muchos casos el fluido es el único cierre contra la presión dentro de un componente hidráulico, por ejemplo un sistema del cilindro pistón. En la práctica no existe algún fluido que cumpla todas las funciones, ya que se estaría trabajando con un fluido totalmente ideal, por lo que a la hora del diseño nosotros tenemos que tomar en cuenta aquel fluido que cumpla las funciones para las condiciones en las que lo vamos a poner. Propiedades de los fluidos hidráulicos. En las primeras la vamos a hablar más detalladamente después,
pero quiero tomar ahorita las últimas dos, que es la resistencia a la oxidación y el punto de inflamación. La resistencia a la oxidación, como su nombre lo indica, es qué tan resistente es el fluido a su reacción con el oxígeno, porque esto puede acortar la vida útil del fluido y también su tiempo de servicio. Mientras que el punto de inflamación, este debe ser una característica muy alta. Es más que todo un parámetro de seguridad, porque si en las condiciones en las que está el fluido, ya sea a temperaturas altas, existan cerca de las tuberías superficies calientes que propician a una llama, a la hora de algún accidente, como una ruptura de una tubería o una fuga del fluido, tengamos un tiempo de respuesta para cual retardar un accidente. Entonces estos parámetros sí son muy importantes a la hora de la selección cuando son condiciones pesadas para el fluido. Comenzamos con la viscosidad, definiéndola. La viscosidad no es nada más que la medida de resistencia del fluido a la circulación del mismo. Se dice que si un fluido circula con facilidad, su viscosidad es muy baja, mientras que si un fluido circula con una gran dificultad, su viscosidad es alta. Un ejemplo práctico de esto es la miel y el agua. Como podemos observar en la imagen, tenemos que cuando la miel cae sobre el recipiente se van formando unas capas. Entonces esto es una muestra de que su viscosidad es muy alta. Un ejemplo de una viscosidad baja es la del agua, que sabemos que fluye con una gran facilidad. La viscosidad existen dos tipos. La viscosidad dinámica, que es la relación de la tensión de corte y el gradiente de la viscosidad de la ley de Newton. Se simboliza por la letra μ y sus unidades son Poisson y Pascal segundo. Pero para nuestro interés, la viscosidad cinemática es la que más se ocupa para el tema de los fluidos hidráulicos. Este es un cociente de dinámica y densidad específica del fluido. Sus unidades son Stoke o Centistoke. Hay una variedad de normas para los fluidos. Los números SAE, más que todo, se centran en el mundo automotriz. Estos se dividen en dos. Nada más que los monogrados, que estos son aquellos fluidos que solo se trabajan para una determinada temperatura, como por ejemplo los SAE 40 y los SAE 50. Están los SAE multigrado, que estos ya sí pueden trabajar dentro de un rango de temperaturas. Y son lubricantes que se ocupan en la mayoría de vehículos y su cambio en la viscosidad no depende de la estación del año, como por ejemplo la especificación SAE 5W40. Como otra norma tenemos la norma ISO. Esta es la que más nos interesa con respecto a los fluidos hidráulicos. La ISO es una organización internacional de estándares. Esta realiza los ensayos de los fluidos estrictamente a 40 grados Celsius, como se observa en la tabla. En la primera columna podemos observar una variedad de designaciones. Las palabras BG significa grado de viscosidad. Para entender esta tabla solamente hay que entender las últimas dos columnas. Como podemos observar, dice viscosidad cinemática mínima y cinemática máxima. Esto se emplea a la hora de hacer ensayos y en dado caso, por ejemplo, yo hago los ensayos y tengo una viscosidad mínima de 14 y una viscosidad máxima de 15, entonces podemos observar que nuestra designación para el fluido que se ha puesto a ensayo es una ISO BG número 15. Así es como se leen estas tablas. Y por último, el índice de viscosidad. Esto es nada más que un índice con un número arbitrario que indica el cambio de viscosidad del fluido al variar la temperatura. Si tenemos un fluido que varía su viscosidad con rapidez con respecto a la temperatura, tiene un índice de viscosidad muy elevado. Mientras que al contrario, si el fluido no es afectado con la variación de la temperatura, esta va a tener un número muy bajo.
La escala comprende de 0 a 100. Y con respecto al diseño, este índice hay que tomarlo en cuenta cuando se trabaja con temperaturas extremas. Pero si la temperatura se mantiene constante dentro del sistema, este índice es de menor importancia. Como siguiente propiedad veremos lo que es el punto de fluidez. El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que un líquido puede fluir. Es una especificación muy importante si el sistema hidráulico está expuesto a temperaturas extremadamente bajas. Como regla general, el punto de fluidez debe estar 10 grados centígrados por debajo de la temperatura más baja de utilización. La siguiente propiedad que veremos es la capacidad de lubricación. Es deseable que las piezas móviles del sistema hidráulico tengan una holgura suficiente para que puedan deslizarse sobre una película de fluido. Esta condición se llama lubricación completa. Si el fluido tiene una viscosidad adecuada, las pequeñas imperfecciones de la superficie de las piezas metálicas no se afectarán y no causarán un desgaste en dichas piezas. La siguiente propiedad que veremos es la desemulsibilidad. Es la capacidad de un fluido para separarse rápidamente del agua. Es una característica muy importante cuando el equipo está operando en climas húmedos o en una planta cuya atmósfera está mojada o húmeda. Pequeñas cantidades de agua pueden ser toleradas en la mayoría de los sistemas. De hecho, algunos componentes antioxidantes promueven un cierto grado de emulsificación o mezcla con el agua que se introduce en el sistema. Esto impide que el agua se deposite y rompa la película antioxidación. La siguiente propiedad que veremos es la resistencia a la oxidación. La oxidación o reacción química con el oxígeno es un factor importante que reduce la vida o duración de un fluido. Los aceites de petróleo son particularmente susceptibles a la oxidación, ya que el oxígeno se combina fácilmente con el carbono y el hidrógeno, que forman parte de la composición química de los aceites. La siguiente propiedad que veremos son los catalizadores. Los catalizadores de oxidación están siempre presentes en el sistema hidráulico. El calor, la presión, los contaminantes, el agua, las superficies metálicas y la agitación, todos ellos aceleran la oxidación una vez que ésta empieza. Es particularmente importante considerar la temperatura. La experiencia ha demostrado que a temperaturas inferiores a 57 grados centígrados el aceite se oxida muy lentamente, pero la velocidad de oxidación se dobla aproximadamente por cada aumento de 10 grados centígrados. La otra propiedad que veremos es el uso de aditivos. Los aditivos son sustancias químicas que al añadirse a los fluidos mejoran sus propiedades o añaden nuevas. Los diferentes tipos de aditivos pueden ser antioxidantes, antiespumantes, diluyentes y anticorrosivos. Los aditivos se encargan de mejorar el rendimiento del fluido hidráulico base. Continuaremos con lo que es la clasificación de los fluidos hidráulicos. Como podemos observar en la imagen, los fluidos hidráulicos se dividen en tres grupos, lo que es el aceite mineral, los fluidos ininflamables y los fluidos biodegradables. Los fluidos ininflamables se dividen en cuatro partes, lo que es el agua-glicol, las emulsiones agua-aceite, las emulsiones aceite-agua y los fluidos sintéticos, que a continuación veremos cada uno más detenidamente. A continuación veremos lo que son los aceites minerales. Son aquellos que se pueden definir como aceites procedentes de la destilación de petróleo, que son aún hoy en día la base más utilizada para los fluidos hidráulicos. Las características o propiedades de los aceites minerales dependen de tres factores. Primero, el tipo de aceite crudo utilizado. Segundo, el grado y método de refinamiento. Tercero, los aditivos utilizados. En general, los aceites de petróleo poseen excelentes cualidades lubricantes. Algunos aceites crudos tienen propiedades lubricantes y antidesgaste superiores a lo normal. Según su composición, algunos aceites crudos pueden presentar una desemulsibilidad más elevada, más resistencia a la oxidación a altas temperaturas o mayores índices de viscosidad que otros. El aceite protege contra la oxidación, constituye un buen aislante, disipa el calor fácilmente y es fácil mantenerlo limpio por filtración o por separación de contaminantes por gravedad. La mayoría de las propiedades deseables de un fluido, si no están ya presentes en el aceite crudo, pueden incorporarse mediante refinado o aditivos. El principal inconveniente de los aceites de petróleo es que son inflamables.
en la aplicación en que haya peligro de inflamación, tales como tratamientos térmicos, soldadura eléctrica, fundición, forja y muchas otras más. Hay disponibles varios tipos de fluidos ininflamables. Los requisitos para estos aceites hidráulicos se definen en la norma ISO 6743-4 con los nombres HL, HM y HV. La letra H significa que se trata de un aceite hidráulico. Los HL cuentan con aditivos para aumentar la protección contra la corrosión y el envejecimiento. Los HM cuentan con aditivos para aumentar la protección contra la corrosión, la resistencia al envejecimiento y reducir el desgaste en el área de fricción mixta. Los HLP, además de aceites HL, cuentan con otros principios activos para reducir el desgaste y aumentar la resistencia en el área de fricción mixta. Los HV, igual que HLP, pero con una mayor resistencia al envejecimiento y una mejor relación viscosidad-temperatura. A continuación veremos lo que son los fluidos ininflamables, que se pueden definir como aquellos fluidos que son resistentes al fuego, de los cuales hay tres tipos. El primero, el agua-glicol; el segundo, las emulsiones agua-aceite; y tercero, los fluidos sintéticos, que detallaremos cada uno a continuación. A continuación veremos los fluidos ininflamables agua-glicol. Los fluidos a base de agua-glicol están formados de: primero, lo que es un 35 o 40% de agua para obtener resistencia contra el fuego. Segundo, un glicol, que es una sustancia química sintética de la misma familia que los anticongelantes permanentes, generalmente etileno o propileno glicol, y también un espesador soluble en agua para mejorar la viscosidad. También contienen aditivos para impedir la formación de espuma, la oxidación, la corrosión y para mejorar la lubricación. Los fluidos tipo agua-glicol presentan generalmente buenas características antidesgaste, con tal de que se eviten velocidades y cargas elevadas. La densidad es superior a la del aceite, lo que puede originar un vacío mayor en la entrada de las bombas. Ciertos metales como el zinc, el cadmio y el magnesio reaccionan con los fluidos tipo agua-glicol y no pueden ser utilizados en sistemas en que se deban utilizar pinturas y esmaltes compatibles con estos fluidos. La mayoría de las juntas y mangueras flexibles son compatibles con el agua-glicol. El amianto, el cuero y los materiales a base de corcho deben evitarse, pues tienden a absorber agua. El siguiente tipo de fluido ininflamable que veremos son las emulsiones agua-aceite. Son los fluidos ininflamables más económicos. Las propiedades ininflamables dependen, como en el agua-glicol, del contenido de agua. Además del agua y del aceite, estas emulsiones contienen emulsificadores, estabilizadores y otros aditivos para evitar que ambos líquidos se separen, y se pueden distinguir dos tipos: las emulsiones agua-aceite y las emulsiones aceite-agua, que veremos a continuación. Primero veremos lo que son las emulsiones aceite en agua, que son conocidas también como emulsiones directas. La emulsión de aceite en agua contiene pequeñas gotas de aceite especialmente refinado dispersas en el agua. Se dice que el agua es la fase continua y que las características del fluido tienen más semejanza con el agua que con el aceite. El fluido es muy resistente al fuego, tiene baja viscosidad y excelentes características de enfriamiento. Puede incorporarse aditivos para mejorar la capacidad de lubricación, que es relativamente baja, y para la protección contra la oxidación. Este fluido se ha usado principalmente en el pasado con bombas grandes de baja velocidad. Ahora también se puede usar con ciertas bombas hidráulicas convencionales. La representación de este tipo de emulsificación de aceite en agua es HFA. El otro tipo de emulsiones son las de agua en aceite, que también son conocidas como emulsiones indirectas. Estas son de uso más corriente, en la que pequeñas gotas de agua están dispersas en una fase de aceite continuo. Como el aceite, estos fluidos tienen excelente lubricidad y buena consistencia. Además, el agua dispersa proporciona al fluido excelente capacidad de enfriamiento. Se incorporan inhibidores de oxidación para ambas fases de agua y aceite. También se usan aditivos antiespumantes sin dificultad.
Estas emulsiones contienen generalmente alrededor del 40% de agua. Sin embargo, algunos fabricantes suministran este fluido concentrado y el consumidor añade al agua al instalarlo, como en el caso del lago glicol. Es necesario reponer el agua para mantener la viscosidad adecuada. La representación de este tipo de emulsiones agua en aceite es por las letras HFB. Procederemos con lo que son los fluidos sintéticos. Se define como fluidos con características similares al aceite mineral, pero de origen no natural, es decir, obtenido a través de un proceso industrial de síntesis. Los fluidos sintéticos ininflamables son productos químicos sintetizados en el laboratorio, que son por sí mismos menos inflamables que los aceites de petróleo. Algunos productos típicos de esta clase son los esterfosfatos, como número 2 los hidrocarburos clorados, número 3 los fluidos sintéticos que son mezclas de 1 y el 2 y pueden contener también otros minerales. Cuando hablamos de 1 y 2 quiere decir de que son mezclas de los esterfosfatos y los hidrocarburos clorados. Como los productos sintéticos no contienen agua u otros minerales volátiles, funcionan bien a altas temperaturas, sin pérdidas de ningún elemento esencial. También son adecuados para sistemas de alta presión. Los fluidos sintéticos resistentes al fuego no funcionan bien en sistemas a bajas temperaturas. Puede ser necesario precalentar en ambientes fríos. Además, estos fluidos son con mayor peso específico y las condiciones de entrada a la bomba requieren un cuidado especial cuando se les utiliza. Algunas bombas de paleta están constituidas con cuerpos especiales con objeto de mejorar las condiciones de entrada necesarias para impedir la cavitación cuando se usa un fluido sintético. El índice de viscosidad de los fluidos sintéticos es generalmente bajo, estando comprendido entre 30 y 50. Así pues, deben utilizarse únicamente cuando la temperatura de funcionamiento sean relativamente constantes. Los fluidos sintéticos son probablemente los fluidos hidráulicos más caros que se utilizan en la actualidad. Los fluidos sintéticos no son compatibles con las juntas corrientes de nitrilo, o más conocidos como buna, y neopreno. Por lo consiguiente, al sustituir el aceite mineral, agua, glicol o emulsión, agua-aceite, por un fluido sintético muy de demostrar todos los componentes para cambiar las juntas, son juntas especiales de materiales compatibles que están disponibles en sustitución en todos los componentes Vickers. Pueden comprarse sueltas o por juego, o bien ordenar unidades nuevas ya adecuadas para este tipo de fluido. El fluido HFD se conocen como o es la abreviatura o la nomenclatura para fluidos sintéticos. Los fluidos HFD-R son esteres de ácido fosfórico. Los HFD-S son hidrocarburos clorados anhídridos. Los HFD-T son mezclas de los HFDR y los HFDS. Los HFDU, composición anhídrida que consiste en esteres de ácidos grasosos. Ahora vamos a hablar sobre los aceites o los fluidos hidráulicos biodegradables. Los fluidos hidráulicos biodegradables a base de aceites vegetales, como por ejemplo la colza, producidos y empleados
en entornos biológicamente críticos como máquinas de construcción en zonas de aguas protegidas o para la preparación de pistas en montañas, etc. Estos fluidos están clasificados como sustancias nocivas de la categoría 1. Entre estos tenemos el HETG, que son bases de triglicéridos, que son igual a los aceites vegetales. Los HES, base de ester sintético. Los HEPG, a base de poliglicoles. HEPR, otros fluidos de base principal polialfa olofinas. El factor mucho más importante para el mantenimiento de un fluido hidráulico es que el fluido se mantenga limpio y libre de humedad para que dure mucho tiempo y se evitará dañar las piezas de precisión de los componentes hidráulicos. Ahora vamos a hablar sobre algunas aplicaciones que tienen los fluidos hidráulicos. Los fluidos hidráulicos se utilizan en muchas aplicaciones, en todas las industrias. Para hacerle una idea o para hacer una idea de la amplia gama de los usos que tienen los fluidos hidráulicos, se expondrán los siguientes. Uno de estos ejemplos son las carretillas elevadoras, que son el sistema hidráulico de las carretillas elevadoras y apiladores. Es importante para ayudar a impulsar las horquillas increíblemente fuertes que necesitan levantar algunos productos súper pesados. Otro ejemplo de la aplicación que pueden tener los fluidos hidráulicos son las cortadoras de leña. El mecanismo de RAM es un separador de registro de aceite hidráulico que requiere el interior de fluido para darle este poder inmenso que puede dividir troncos con facilidad. Con respecto a las aeronaves, en el sector de aviación es esencial que el aceite hidráulico de la aeronave sea confiable, ya que se utiliza para sistemas de control de aviación, puertas de hangar, de aviones, gatos y controles de aeronaves. Otros ejemplos son los elevadores de automóviles. Los elevadores de automóviles o gatos de automóviles, también conocidos como elevadores de automóviles, etc., requiere aceite de gato hidráulico para ayudar a su impresionante rango de potencia. Este tipo de máquina depende de gran medida de un aceite hidráulico confiable por razones de seguridad y rendimiento. El fluido hidráulico para elevar automóviles tiende a tener un grado de viscosidad más alto para alta presión. Lo que esto quiere decir es de que como debajo de estos autos trabajan personas, por eso se necesita un fluido confiable. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo que son los mini cargadores. El aceite hidráulico para mini cargadores es tan versátil como la máquina con la que se trabaja, que es la mini cargadora. Para las muchas tareas que esta máquina puede realizarse de manera competente, el aceite hidráulico puede jugar un papel importante en ellos. También vamos a hablar sobre los quitanieves. El aceite hidráulico para quitar nieves o para los quitanieves y equipos de arado es esencial para la potencia de funcionamiento de los movimientos hidráulicos de elevación, inclinación y ángulo de la hoja quitanieves. Las condiciones climáticas frías asociadas con el uso de los quitanieves significa que el fluido hidráulico utilizado en un quitanieves se mezclará con aditivos anticongelantes. Los cruceros y la industria marina son otro ejemplo de la utilización que utilizan los fluidos hidráulicos. Si uno ha tenido suerte de viajar en un crucero, habrá sentido las modificaciones en el mar o las comodidades. El aceite hidráulico se utiliza a bordo de muchas embarcaciones marinas para los estabilizadores. Los estabilizadores reducen la cantidad de balanceo, lo que puede afectar el equilibrio del barco y que experimente un mareo hostil.
por el movimiento del mar. Con esto terminamos la presentación y muchas gracias.